Me parece que acá hay algo que es totalmente trascendental, que es que si se quiebra el orden fiscal, los que dejan de cobrar son no los jubilados, los policías, sino los políticos. Llegamos a tener un punto de inflación por día. Acá hay un trabajo de largo plazo de Milei y su equipo de la batalla cultural en los temas económicos y que la gente internalice que lo que gasta el Estado sale de su bolsillo, ya sea mediante impuestos, deuda o emisión monetaria, es fundamental. La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central viene a poner fin con la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política, cuya manifestación más evidente es la tasa de inflación. Dicha estafa es más conocida como impuesto inflacionario, impuesto que a su vez permite aumentar los ingresos tributarios sin autorización del Congreso. Fuerte, Laura, ¿no? Sí, es fuerte y hay un punto para mí muy importante que es un rediseño institucional cuando habla de blindar al presidente del Banco Central, porque en general hasta ahora, y eso siempre fue algo del populismo, de sacar al presidente del Banco Central, bueno, Redrado lo ha vivido en carne propia, cuando no responde o cuando no financia las expectativas de la política. Entonces, a partir de ahora, con esta reforma, se va a necesitar los 2/3 del Congreso, de senadores y de diputados, para remover al presidente del Banco Central y entiendo que también al directorio. Yo creo que él habló solo del presidente del Banco Central. Sí, pero igual, es un rediseño institucional. No, a ver, apunta a consolidar una independencia y una autonomía del Banco Central que desde que se creó en Argentina no la tiene, ¿no, Federico? Esto es muy importante porque yo creo que esto eleva la tasa de crecimiento de largo plazo de Argentina y le quita... No, que vos decís que es directo, que impacta en el crecimiento de la economía. Exactamente, porque vos estás eliminando el principal motivo de las grandes crisis recurrentes que tiene nuestro país. Te doy un ejemplo. Suponé que el año que viene a Milei no lo reelijan. El gobierno que venga no va a poder remover a Auxilio y empezar a imprimir dinero, como hizo siempre la política. Entonces, esto es algo que perdura para el futuro de Argentina, para evitar la estafa del impuesto inflacionario, gobierne quien gobierne. Pero, Federico, esa ley se puede cambiar, se cambió la convertibilidad. Sí, pero necesitas 2/3 ahora. Sí. Entonces, bueno, eso me parece importante, eso es un cambio importante. Destacar, por ejemplo, Perú. Vos ves la economía de Perú. Perú es un desastre, políticos corruptos, remueven políticos, pero la autonomía del Banco Central está intacta y por eso la economía no se mueve. Claro, está hace 20 años el presidente del Banco Central de Perú. Dame un segundo. Lo que vemos en pantalla es la Casa Rosada. Está saliendo el presidente por ahí en breve. Digamos que la cadena fue grabada, que duró aproximadamente... ¿Cuánto terminó durando, chicos? Menos de 15 minutos. Menos de 15 minutos, pero déjenme decirle algo. Una de las cosas más fuertes es que se dirigió específicamente con nombre y apellido, no le dijo el nombre y apellido, le dijo la condenada, a Cristina Kirchner. La condenada se llevó o se robó con sus políticas, dijo 15.000 millones de dólares, ¿no? Ponelo. Otra de las estafas emblemáticas de la alta política a los argentinos de bien fue la salida de la convertibilidad. En dicho momento, cada peso emitido por el Banco Central estaba respaldado por $1. Salir de dicha ley implicó que los 15.000 millones de dólares de aquel momento, que eran de los argentinos, pasaron a manos de los políticos. La voracidad y pasión por robar de parte de la alta política no quedó ahí. En 2010, como motivo de la creación del Fondo del Bicentenario, la expresidente y ahora condenada por delitos de corrupción, Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, en complicidad con la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, le robaron al Banco Central 10.000 millones de dólares, que expresados a moneda de hoy equivalen a 15.000 millones de dólares. Y para esquivar las consecuencias legales de la misma, en 2012 se creó una nueva Carta Orgánica del Banco Central que permitía emitir bajo cualquier pretexto. De nuevo, por si no quedó claro, acusa a Milei directamente a Cristina de manotear 15.000 millones de dólares a través de la maquinita, a través de la impresión del dinero, para financiar, entre otras cosas, la fiesta más fastuosa de toda la historia de la Argentina, el Bicentenario, 15.000 millones de dólares. Y después... Y a Marcó del Pont. Y después menciona a Marcó del Pont diciendo, y para esto necesitaron de nuevo reformar la Carta Orgánica del Banco Central, que hasta el momento decía una cosa, y después Marcó del Pont, no sé quién más firmó semejante mamotreto, le adjudicó 4 o 5 objetivos más que justificaban y convalidaban la impresión de dinero
digámoslo, la impresión de dinero falso, ¿no, Federico Domínguez? Exactamente, era usar la maquinita para financiar a la política y acá hay que recordar algo, la inflación al que más perjudica es al que menos tienen, o sea, en nombre de la soberanía, el nacionalismo y un montón de cuestiones que decía el kirchnerismo, terminaban estafando principalmente al que menos tiene. Digo, el kirchnerismo fue una máquina de violación sistemática de los derechos de propiedad y entre estos derechos, los derechos de los tenedores de pesos. Pero ustedes escuchen la dimensión de la cifra, 15.000 millones con el Bicentenario, no tengo por qué no creer. El otro día lo dijo también el presidente, creo que lo hizo en la última entrevista que le hiciste vos en radio, yo dijo, che, no, y se lo dijo a de Mendiguren también, la convertibilidad implicó que el sistema político, él le dice robo de la alta política, se chupara 30.000 millones de dólares, ¿no, Laura? 30.000 millones de dólares. Yo digo, ¿cómo? Bueno, la consistencia de los números, no sé, lo verán los economistas, pero ¿cómo nos cuesta lo que nos cuesta cada crisis en la Argentina, ¿no? Cada crisis en la Argentina. A nosotros. Y a los que menos tienen, como dice Federico. Bueno, obviamente, a ver, te hacen un la salida de la biribiri. convertibilidad fue, casi nos quedamos sin país. Pero déjame decirte, esto es... Yo no quiero parecer como un antiperonista clásico, pero esto lo fundamenta en su concepción política el populismo, el peronismo, el falso progresismo. Te dicen que ayudan a los pobres y le meten todos los días las manos en el bolsillo. Escuchen y vean este corte porque tiene mucho sentido, pero yo los invito a escuchar estas palabras y a analizarlas. Anticipame el textual, por favor, Lula. Bueno. Preservar el valor de la moneda. Ustedes van a decir, bueno, qué fácil. No, no, no. Preservar el valor de la moneda después de una inflación de 13.000, no sé, es lo único que tiene que hacer un banco central. Lo hace en Perú, lo hacen los países más serios y lo va a hacer a partir de ahora, según este proyecto, en la Argentina. Frente a esta pasión expropiatoria de la alta política, decidimos poner fin a 91 años de historia y reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina en base a 5 premisas fundamentales. En primer lugar, se termina con la bestialidad de 5 objetivos para un instrumento y la misión fundamental del Banco Central vuelve a ser el de preservar el valor de la moneda. Esto es, la nueva Carta Orgánica reconoce la naturaleza monetaria de la inflación, ya que la misma es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta, ya sea porque aumenta la oferta y o baja la demanda. Bueno, acá se acabó o sea, no, está discutiendo con el peronismo, ¿no? A ver, yo te digo lo que pienso. Sí, está bien, tiene sentido lo que discute con el peronismo, pero discute con el modelo, con el modelo populista. Laura, mira, no importa que pase el año que viene. Yo creo que la mayoría de los argentinos ya saben que lo que no se pueden dar el lujo es tener inflación e inestabilidad. Sí, señor. Todo lo demás, perdón, Fernando, por ahí me estoy equivocando. Todo lo demás, no, van a decir, más cool, todo lo demás, la gente que se caga de hambre. Yo digo, por supuesto que entiendo que mucha gente todavía no llegó el crecimiento económico, la recompensa que implica la estabilidad y el orden macroeconómico. Pero lo primero, la estabilidad, es el orden macroeconómico. Te lo pregunto a vos, Fernando, que no sos macroeconomista, pero lo vivís todos los días. Pero hay que saber de dónde venimos. Llegamos a tener un punto de inflación por día. Un punto de inflación por día. Entonces, ahora, claro, cuando el INDEC te dice que hay un 1.9, un 2.2, estamos hablando de que este pan lactal, Luis, hace 5 meses que lo vendo en 2.900 pesos. No aumenta. Pero, no aumenta. Fernando, yo te pregunto si eso alcanza, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, hablaba con Alejandro Katterberg, donde está registrando una baja, digamos, de Milei en la aceptación de la gente. Y lo que la gente decía es, bueno, esta estabilidad es modesta, la baja de la inflación. No, claro, yo te lo respondo yo, no alcanza. No alcanza. Claro. Pero esa persona que va a votar el año que viene, Estoy hablando va a decir, yo entiendo que no alcanza y prefiero la estabilidad. No dice... Andate probable, quien sea, es probable, sí, andate Milei. Yo prefiero la estabilidad. No es una opinión, son encuestas locales. No, y además una encuesta con datos certeros. Claro, pero yo creo que, no sé si la abrumadora mayoría,
pero muchos prefieren la estabilidad aunque no lleguen o incluso aunque estén endeudados, ¿no, Fernando? Pregúntele a cualquier comerciante si quieren volver al carnaval de antes. No, claro. Ningún comerciante quiere volver a ese carnaval. No quieren vender. No, bueno, Sí, claro. Quieren volver a vender, eso sí. Obviamente, y la mayoría de la gente quiere consumir más. Para mí hay otro hay un consumidor distinto y hay otro sentido como el consumo. Ya no quieren comprar 3 paquetes de galletitas rápido porque les quema la guita en la mano. cambió la conducta de compra, Luis. Claro que sí. Cambió la conducta de compra. Por eso digamos que nuestros comercios, humildes, pequeños, de barrio, venimos creciendo. ¿Pero por qué, Luis? Porque ya la gente no necesita llenar la heladera y llenar la alacena. Es simplemente comprarlo del día. Bueno, planteó 5 puntos en la reforma de la Carta Orgánica. El segundo punto tiene mucho sentido. ¿Qué dice el segundo punto? Repetímelo, Lula, por favor. Escucha. Prohíbe la financiación espuria del Estado para cualquier cosa. La financiación espuria del Estado para cualquier cosa. ¿Viste esa firma que decís? Che, hay un grupo de pibes que son amigos de Gasulla que tienen un derecho adquirido y hay que darle 4 piropinchos. No va más, eso no va más. Mirá. La segunda modificación es que se prohíbe de modo taxativo la financiación del Estado. Esto vale tanto para el Tesoro Nacional como para los estados provinciales y los municipios, y a toda compra de títulos públicos del Estado Nacional en el mercado primario. Vale la pena destacar que el señoriaje, el cual toma forma bajo la compra de títulos del Estado, no es ni más ni menos que una falsificación de dinero, lo cual está tipificado en el Código Penal y que en este caso alcanza una asociación ilícita conformada por el Poder Ejecutivo, el Congreso de la Nación y la cúpula del Banco Central. Técnico, y me gustaría que me lo explicara, que nos lo explicara, sí. Federico. Señoriaje por un lado, que puede configurar una asociación ilícita por el otro. ¿Qué es el señoriaje? Eso es cuando se imprime dinero, pero acá básicamente yo creo que lleva esta discusión al ámbito moral. Porque lo que te está diciendo es, no puede el Banco Central emitir dinero para financiar al Estado, para financiar a la política, porque cuando se imprime dinero le está robando plata a todos los tenedores de pesos. Entonces, esta estafa, que es totalmente inmoral, de financiar a la política, se le viene a poner fin. Y por otro lado, a mí me parece que acá hay algo que es totalmente trascendental, que es que si se quiebra el orden fiscal, los que dejan de cobrar son no los jubilados, los, los policías, sí, sino los políticos. Bueno, ahora hay otro elemento. Cuando linkea esto con la asociación ilícita, hoy, ¿qué pena tiene una asociación ilícita? ¿Y qué es lo que se entiende por asociación ilícita, Silvina? Bueno, fíjate que claramente no entra hasta ahora un Estado, un gobierno, porque fíjate que el primer caso que se pudo analizar y que terminó una condena fue el caso de Vialidad con la condena de Cristina Kirchner y todo lo que duda en la justicia en aplicar asociación ilícita, que es cuando 2 o más personas se juntan para cometer delitos. Bueno, en este caso lo que dice el presidente sería falsificación de dinero emitir sin respaldo y lo que conformaría la asociación ilícita sería no solamente el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Banco Central. Bueno, con una pena que supera claramente los 6 años. Bueno, fíjense qué interesante. Sí, fortísimo. Muy fuerte. Y fíjense qué interesante, porque pegado a esto dice, y además vamos a blindar a las autoridades del Banco Central para que no estén atravesadas por los intereses políticos del gobierno de turno. En términos generales, lo que pasa en Perú. En Perú hay presidentes que duran 5 minutos, hay otros presidentes que van presos, hay otros presidentes que no llegan y tienen que llamar a votación cada 5 minutos. Pero el valor de la moneda siempre es el mismo. Mirá. La tercera modificación está relacionada con blindar al presidente del Banco Central y al directorio de los atropellos de la política. En este sentido, si bien se mantiene el mecanismo de nombramiento existente, la remoción será mucho más exigente. De este modo, la remoción requerirá de 2/3 no solo de la Cámara de Senadores, sino también de la Cámara de Diputados. La experiencia muestra que todas las remociones intempestivas siempre estuvieron ligadas a conseguir una mayor laxitud en la política monetaria. Esto es, para estafar al sector privado mediante el señoriaje, el cual hemos demostrado que es un impuesto no legislado. Por ende, si la política quiere cobrar más impuestos, es razonable que ello pase por la casa del pueblo.
Bueno, a ver. Eso es batalla cultural, ¿eh? Esto es batalla cultural, Sí. porque está diciendo, Bausili piensa como yo. De hecho, estaba ahí. Rápidamente, decinos quiénes estaban en la foto, que yo tengo toda la lista, ¿no? Pero Bausili estaba ahí. Poneme la foto de quienes estaban acompañando al presidente en la cadena. Bausili estaba ahí. Y Karina Milei, de memoria, Santilli, Martín Menem. Caputo, Daza, Kirchner, Patricia Bullrich, Ibarzábal, Sturzenegger, ¿quién más me Menem, falta? ¿no estaba? Martín Menem. Sí, Martín Menem, Diego Santilli, etcétera, etcétera. Ahora, el que está ahí, detrás de Caputo, es Bausili, entre el ganador y Caputo. Y está diciendo, Bausili, porque cree en este proyecto y porque cree en esta ley, probablemente sea inamovible. Tan inamovible como el gran ejemplo, el presidente del Banco Central de Perú, Valverde. Y esto implica que por más que vos me presiones y me quieras empujar al presidente del Banco Central, no lo vas a hacer a menos que él decida renunciar, ¿no? ¿Es eso, Federico? Sí, hay que ver por cuánto es el mandato que va a tener en esta nueva ley los presidentes del Banco Central, pero básicamente, digo, reunir 2/3 en ambas cámaras para remover al presidente del Banco Central y al directorio sería muy difícil, entonces esto es una garantía a futuro respecto a la estabilidad de precios y la no emisión para financiar al fisco. Me parece importante destacar, esto pasa en Israel también. En Israel hubo un rediseño cuando sale de su hiperinflación, que pasó al mismo tiempo que en la época de Alfonsín y a partir de ahí no tuvieron más inflación. Institucionalmente crearon una especie de departamento de jóvenes menores de 35 años que cuidan el equilibrio fiscal. ¿Pero dependen del Banco Central? No dependen de nadie, son autónomos cuando tienen 35 años, o sea, no dependen de la son política. Los guardianes de son los guardianes de la del inflación equilibrio fiscal, cero. Para ellos claro. la inflación es el nazismo porque Hitler aparece en un contexto inflacionario. Perdón, rediseñan. no quiero mezclar una cosa con otra. No, para ellos. Y está muy bien. Para Israel. Perdón, yo anticipé, pero está muy bien porque tiene sentido. No sé si la inflación es el nazismo. La inflación acá en la Argentina no sé si es el nazismo, es el peronismo, el populismo. Sí, con la inflación, el señoriaje, el poder, el que la tiene más grande es el sistema político, la alta política, la casta o como quieras llamarle. Perdón. No, ¿qué es esto? Es preservar la autonomía bueno, en este caso del Banco Central, en Israel, bueno, del equilibrio fiscal, que la política no gaste. Y es más, creo que le hicieron un juicio político no a este primer ministro, sino al anterior. Laura, hay algo central acá. Había gastado más de lo que había tocado el equilibrio fiscal. Lo central me parece acá que es que se le hace una causa penal al que no cumple esta ley. Claro, porque si no, los políticos no tienen miedo y pasa lo que sucede siempre. Acá vas preso, porque lo que te dicen es robar está mal. Y robarle a los tenedores de peso es una forma más de corrupción como cualquier otra. Ayer Javier Timan decía algo que yo no comparto. Dice, una ley se puede modificar con otra ley, ¿no? El péndulo. Yo creo que en este contexto no hay más péndulo, ¿sabes? La gente va a decir, así que cuando vos quieras modificar esta ley, la gente va a decir, estos son chorros que quieren guita para el sistema político. Pero, Federico, compartamos la permanencia promedio de los presidentes del Banco Central en la República Argentina. ¿Tenemos los datos ahí? Pónelo, por favor. A ver, ¿nos ayudás, por favor, Federico? Sí, se nota, se ve en el gráfico que la permanencia es muy corta, pero sobre todo está totalmente correlacionado. Los cambios de nos gobierno, adelantan el monitor, chicos, que está muy lejos para nosotros, eso dale. Está totalmente correlacionada los cambios en las presidencias del Banco Central con los cambios de gobierno. Entonces, cada vez que tenés inestabilidad política, eso te afecta al Banco Central y te termina llevando a la emisión monetaria y la estafa inflacionaria. Entonces, poder tener como Perú o como tienen la mayoría de los países de Latinoamérica, en los cuales los bancos centrales, los mandatos del Banco Central van con autonomía en relación a la política, es algo trascendental, porque te permite que el país tenga sus discusiones políticas, sus cambios de gobierno, sin que en cada cambio de gobierno el país vuele por el aire por la emisión monetaria. Ahí lo tenés, a ver, Roque Fernández, 66, ¿qué son? ¿66 meses? No, 66... Bueno, Pous, 57 meses. Mirá los meses. Macarone, 9 meses. Blecher, 5 meses. Piñanelli, 6 meses. Pratgay, 21 meses. Redrado, 64 meses. Marcó Pon, 40... A ver, este es el ejemplo de un país donde lo que reinaba hasta ese momento era la inestabilidad. Tenemos otro corte, Lula. Y el corte que dice, bueno, tercer punto de los 4 o 5 puntos que plantea el presidente sobre la reforma. ¿A qué se refiere cuando habla de grillete fiscal? Respecto al grillete fiscal,
se trata de una regla fiscal permanente que asegurará que la Argentina no puede votar ni sostener un presupuesto deficitario. ¿Por qué necesitamos una ley y no alcanza con la buena voluntad del Congreso? Porque la historia nos enseñó que el Congreso es el gran aliado del gasto público, teniendo como ejemplo reciente el año pasado, cuando luchamos con uñas y dientes contra decenas de leyes que buscaban precipitar la quiebra del Estado. Y es que los políticos no tienen ningún incentivo para cuidar el bolsillo de los argentinos, porque nunca son ellos quienes pagan los platos rotos. Por eso este proyecto va a hacer que el que las hace finalmente las pague. Bueno, acá se está acercando. Hay un proyecto que yo lo traduzco como paralización del Estado. Lo quiso hacer Trump, tuvo algunos... se amacaban para un lado para el otro. La idea es más o menos así. Si el Estado empieza a gastar más de lo que tiene, se dispara una alerta y en el peso número 1 que gasta por sobre el equilibrio fiscal, se empieza a paralizar obra del Estado, nuevos ingresos en el Estado. Se empieza a paralizar el Estado hasta que vuelve el equilibrio fiscal, ¿no? Exactamente. Esto está tomado del modelo de los Estados Unidos, pero es una versión superior, porque en Estados Unidos el presidente, los diputados y los senadores siguen cobrando aunque se paralice el Estado. Acá deja de cobrar el presidente, diputados, senadores, ministros, secretarios y subsecretarios. Avanza más. Por lo tanto, la presión sobre la política para llegar a un acuerdo... Para el ministro, para el secretario de Estado, para el director que dice, así que no llegaste con el presupuesto, bueno... ¿Se van a tener que poner de acuerdo o no va a cobrar nadie? Mira, yo le voy a preguntar algo a Fernando Saura que es muy sencillo. ¿Te va bien a vos, Fernando? Digamos que, bueno... Ahora, te voy a hacer la pregunta sencilla. ¿Te entra un pesito más del que sale o te entra un pesito menos del que sale? No, mire, Luis, tal vez si recorro lo que va del año, febrero fue un mes difícil por las vacaciones, porque los que vinieron de enero de vacaciones ya tenían sequitos. Pero la economía real. Digamos, ahí empezamos nuevamente a recuperar, ¿no es cierto? Vino un marzo de comienzo de clases, después, digamos, ya empieza a abrir, empezó a haber la apertura de más ventas. A ver, es más directa la pregunta y tiene este sentido. Vos sos un almacenero, ¿no? Sí. Vos hacés la cuenta del almacenero, ¿viste? Que dicen en las grandes empresas que hay que hacer la cuenta del almacenero. Me entra 2, no puedo gastar 3, ¿no? Vos te entra 2, ¿cuánto gastás? No, es que esa balanza histórica de dos platos, ¿no es cierto?, que tenían en aquel tiempo los almaceneros. Eso es lo que tenemos que cuidar. ¿Vos tenés equilibrio fiscal en tu almacén? Yo sí, pero soy cuidadoso, o sea, trato de poner objetivamente qué es lo que dejó de comprar mi cliente, qué es lo que está consumiendo, hasta dónde está dispuesto a gastar. Le pongo horas de trabajo, como todos mis colegas, le ponemos más horas de trabajo. Terminamos a la 1 de la tarde y hasta las 5 estamos recorriendo distribuidora, mayorista. ¿Dónde está el precio? Claro, o sea, están peleando. Peleamos el número. Se convirtió en un influencer, Fernando, de las pymes o de los locales. Sí, no, de ya verdad, lo porque sabemos. lo comunica muy bien. Pero la habla de la realidad. La gente Decímelo. compra en un lugar de cercanía porque no tiene plata, digamos, para hacer compras más grandes, o porque cambió el modo de consumir. Cambió el También modo. se puede interpretar, bueno, no tengo más plata y compro para el día de hoy. No, cambió el modo de consumir, Laura. O sea, ¿para qué usted quiere llenar una alacena de mercadería? Porque, claro, vivimos de un momento donde todos los días cambiaba el precio, la gente cobraba y salía lo más pronto posible a abastecer la alacena. Vos me Hoy dijiste no lo el precio del necesita. pan lactal y ya me acuerdo. ¿Cuánto valía? 2.900 pesos. 2.900. Mañana yo voy a decir, che, un pan lactal de más de 3 lucas tengo un problema. ¿Entendés? Esto es, en el mundo, cuando un pan lactal sale 3.000 pesos, al otro día, durante 2 años, durante 3 años, durante 4, sigue saliendo 3.000 pesos. ¿Querías decir algo, No, Luis? a ver, en comparación el almacén con el país, porque hay un montón de imponderables. Y le pregunto a Fernando, ¿qué pasa si te roban en el local o qué pasa si pasa un huracán y vuela el local? ¿De dónde sacar la plata para volver a levantarlo? Porque esas cosas también pasan en el país. Cuando Milei plantea lo que está planteando, que es recontravaliente y rupturista, también te puede pasar un imponderable que te viene una sequía en el campo y no te entran los dólares. ¿Cómo haría el Estado para financiarse? Yo te lo voy a contestar, ante ese como problema? pyme. Debe tener un seguro. Y si no tiene un seguro, sería un irresponsable, ¿no?
Hace 4 años atrás, 5 años atrás, se me prendió fuego el negocio y fui un irresponsable y no tuve seguro. Y con mi familia el negocio lo pusimos de vuelta en movimiento. Bueno, hoy tengo seguro. Esa es la resiliencia argentina. Ahora volvamos al centro de la cadena nacional de lo que acaba de anunciar el presidente. Cuando dice paralizo el Estado, van a empezar. Y los jubilados y los pensionados. Garantizó los servicios esenciales. A eso quería llegar, claro. A eso quería presentar. Mirá. Esta ley protege en la letra de la norma las tareas y prestaciones esenciales del Estado, las jubilaciones, las pensiones, las asignaciones familiares y universales, el seguro de desempleo, la salud, la seguridad, la defensa nacional y el servicio penitenciario, entre otros, quedarán expresamente exceptuados. Una vez aprobada, invitaremos a las provincias a adherir a este mismo régimen. Es la oportunidad para que cada gobernador predique con el ejemplo y le demuestre a su gente que, cuando las cuentas se desordenan, es la política la que debe dar un paso al frente y pagar el precio y no la sociedad. A ver, mañana va a haber repercusiones, ya debe haber repercusiones, después las compartimos, por favor, Lula, pero está bastante blindado el anuncio, está bastante blindado. Empieza a cerrar, cuando la oposición diga A, va a decir, nosotros presentamos B, ¿no? Ahí te van a decir cuál es el entre otros, porque te va, por ejemplo, el sector, mañana, ciencia y tecnología no lo nombró. Educación, universidades no lo nombró, que hay un palito también en un momento en las universidades cuando menciona... Pero esto no es un presupuesto, ¿eh? No, claro, pero dice, hay servicios esenciales que te los va a garantizar sí o sí este nuevo sistema. Jubilaciones, prestaciones, asignaciones, todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Santo. Pero, a ver, los servicios esenciales son los servicios esenciales. Educación, transporte, salud, seguridad y salud. Esos son los servicios esenciales. Y además, a ver, la narrativa tampoco es inocente y está bien. No habla más de casta. ¿Sabés de qué habla? De alta política. Cambió el concepto casta por el concepto alta política. Eso es una diferencia sutil, sí, es un matiz. Sí, de todas maneras, bueno, retoma sí la épica o quiere, o apunta a retomar la épica de su campaña, ¿no? Me parece algo importante que no nombramos acá, Federico, bueno, y Luis, que es que no se puede financiar a las provincias, porque se habla mucho del ajuste del Estado. Pero invitó a las provincias a sumar, si yo no escuché mal, por escuchar. Invitó a las provincias a sumar. Nico, vos estás escuchando y estabas tomando nota, ¿no, Nico Pizzi? Invitó a las provincias a sumarse. Sobre el final lo dijo. Sí, a sumarse al nuevo ordenamiento derivado de la reforma en la Carta Orgánica del Banco Central, ¿no, Nico? Exactamente, Luis. Lo dijo al final del discurso. No recuerdo exactamente las palabras, pero se refirió al final del discurso. Claro, porque le iban a decir, este es un sistema federal que lleva las provincias hacen lo que quieren. Bueno, no, y las provincias muchas hacen lo que quieren. Mira, ese es el punto. Bueno, claro. A ver, si el modelo de estabilidad y orden macroeconómico de Milei prevalece, cada provincia que no se acerque más a ese modelo, yo no digo que lo haga en 5 minutos, cada provincia que tarde más en acercarse a ese modelo va a tener mejor imagen e intención de voto. Porque yo creo que lo que está haciendo este gobierno, por supuesto que después un cisne negro o un accidente macroeconómico o la volatilidad del dólar puede volar a todo por los aires y vuelve el infierno, vuelve el populismo, no. Pero está yendo para el mismo. El rumbo económico lo mantiene, ¿no, Federico? Esto es un reaseguro, esto es, digamos, institucionalizar la política económica, el déficit cero y la capitalización permanente del Banco Central y la protección del Banco Central. Es algo para el largo plazo. O sea, si vos sostenés esto y le sumás una reelección de Milei o de un gobierno que siga con este tipo de políticas, bueno, yo creo que Argentina después del 2028 puede crecer fuerte y muchos años. Ahora, te digo, es audaz hacerlo ahora, no en este año no electoral, porque cualquier gobierno diría, bueno, necesito plata, un plan platita para el año que viene para mi reelección. Claro, pero fíjate el año electoral, el 202025, el gobierno apretó la motosierra, digamos. Sí, sí. Es el antiplan platita. Contracultural lo que hace. Es el plan antiplatita. Es que lo que yo coincido, Luis, con vos en esto. La gente, más allá de Milei, compró una idea y es esta.
La puede llevar adelante Milei, la puede llevar adelante, no sé, alguien de centro, no sé. Pero creo que hay un fuerte consenso, no creo, lo muestran los sondeos, de que la gente no quiere volver hacia atrás, no quiere volver a la locura. Eso es fundamental, es el triunfo de la batalla cultural, digamos. Es que las políticas económicas no dependan de Milei, que sean políticas de Estado y que las apoye la población. Que sea un rumbo. Y fíjate, en el medio de esto hay un mensaje fuerte del ministro Luis Caputo. Ayer el ministro Luis Caputo, bueno, todo el equipo Bausil estuvieron trabajando como hasta la 1 de la madrugada, me decían, ¿no? De hecho, creo que Caputo, después de una reunión que tiene 8:30 con Karina Milei y otra parte del equipo, iba a su casa a dormir, porque no había dormido, casi no había dormido. Pero Caputo, ¿qué hizo? Metió el tema también conceptual, en el que hay que machacar después de 91 años, con la idea de que los dólares en el colchón no le sirven ni al que tiene los dólares en el colchón, ni al país. Mirá. En segundo lugar, enviaremos 2 proyectos para recuperar la profundidad de nuestro sistema financiero, destruido junto con nuestra moneda por el Banco Central. Para que una economía crezca se necesita inversión, es decir, ahorros puestos a disposición con fines productivos. Por eso, dejar nuestros ahorros fuera del sistema, en una caja de seguridad, bajo el colchón o en el exterior, atenta contra nuestro propio crecimiento. Las políticas de las últimas décadas empujaron a los argentinos a sacar sus ahorros del sistema en defensa propia y con eso frenaron la inversión. Por eso vamos a impulsar un proyecto de liberalización profunda de nuestro mercado de capitales, que modificará varias leyes con una misma idea: correr al Estado del medio y dejar que el ahorro fluya hacia quien quiere producir. ¿Por qué pide una y otra vez el gobierno, el presidente Milei y el ministro Luis Caputo, de que se saquen los dólares del colchón y se invierta en la economía real? O se pongan en, no sé... Es fundamental, Luis, porque producto de las sucesivas violaciones de los derechos de propiedad que tuvo Argentina, digamos, expropiación de depósitos bancarios, de ahorros jubilatorios, la gente empezó a ahorrar en efectivo. En Argentina tenés más de 200.000 millones de dólares en efectivo en las más de 850.000 cajas de seguridad y bajo el colchón. Fuera del sistema, es brutal. Y la base del capitalismo es el sistema bancario, es que los dólares, la plata se deposita y el banco lo puede prestar, que la plata trabaje. La plata que está en efectivo no produce, no genera crecimiento y se la va comiendo de a poco el impuesto inflacionario, porque incluso en dólares tenés una inflación del 2, 3,5 anual, que va erosionando el valor del... Eso va a ser un hueso duro de roer, Federico, porque esto es como el que le tiene miedo al avión. Vos podés explicar todo lo que quieras, pero la Argentina tiene tanto miedo, tanto estrés, el dólar es como vos sabés que estás perdiendo guita, pero te cuesta muchísimo. Eso yo creo que le va a costar mucho instalarlo. Es cultural, toma tiempo. Es una cuestión de confianza. Yo creo que hubo avances, pero digamos, lo único que te va a solucionar esto es seguir demostrando en el tiempo que se respetan los derechos de propiedad y que los depósitos están seguros en los bancos. Bueno, después hay un capítulo técnico que tiene mucho que ver con la guita contante y sonante, que habla de dividendo. Cuando habla de dividendo, habla de empresa, ¿no? Los dividendos de las empresas que se reparten. A ver, ponelo. En cuarto lugar, se restringe el pago de dividendos por los resultados derivados de la prestación del servicio de liquidez. En este sentido, determinados los activos iniciales al 31 de diciembre de 2026, los mismos serán asimilados en unidades físicas, por los que los resultados por tenencia asociados a cambios en los precios de dichos activos serán imputados a una reserva técnica no distribuible, concepto similar a lo que se denominaba en su momento revalúo técnico. Por otro lado, los resultados asociados al manejo de la cartera del Banco Central solo podrán ser girados al Tesoro Nacional para la cancelación de deuda. Finalmente, se eliminan de cuajo otros cambios introducidos por la Carta Orgánica del 2012, al tiempo que se elimina la estafa de las letras intransferibles. Bueno, esto es muy técnico, pero es bueno que vos lo entiendas. Federico, explícalo, por favor. Ver, hasta donde yo entiendo, después debería leer el proyecto, básicamente todas las ganancias por tenencias y revalúos que genera el Banco Central, que en el pasado se podían transferir al Tesoro, acá se crea como una reserva por la cual se puede cancelar deuda. Yo entendería que lo que se va a hacer es, con estas ganancias por tenencia del Banco Central, se va a poder cancelar las famosas letras intransferibles. En lugar de que se transfiera al Tesoro y lo pueda gastar, bueno, es una reserva para cancelar deuda entre el Tesoro y el Banco Central. Bueno, y esto que vamos a escuchar es muy interesante todavía, porque cuando
la verdad que desde que Milei es presidente, y después, sobre todo, la corrida contra el peso el año pasado, vinieron economistas, amigos, enemigos, primos, hermanos, parientes, a decirle, che, Javier, aflojale al déficit cero porque van a volver los populistas. Estás haciendo todo el ordenamiento, lo estás diciendo, aflojale, baja un poquitito, congelar las tarifas, fíjate si con un poquitito de déficit de inflación podemos volver más. Y él le llama a eso el fruto prohibido de la fruta envenenada. A ver, ¿cómo es el tema? Estas reformas tienen una secuencia legislativa, pero están todas interconectadas. El déficit cero nos alejará del fruto venenoso del árbol prohibido, que es la emisión monetaria. La reforma del Banco Central le impedirá al político falsificar esos frutos, y un mercado financiero profundo permitirá acceso al crédito a mejores condiciones y cobertura para que los agentes puedan perseguir sus propios proyectos en libertad. Así, entre todas ellas, pondrán fin a 91 años de saqueo, expropiación, impunidad, decadencia, y nos permitirá hacer a la Argentina grande nuevamente. Porque, como siempre decimos, nuestro objetivo es hacer de la Argentina el país más libre del mundo. Confía plenamente en que el Congreso de la Nación comprenderá la naturaleza del problema estructural de nuestro país y acompañará estas reformas estructurales que cambiarán a la Argentina para siempre. Bueno, muy interesante, porque acá se le cruza lo que hablaba Laura y lo que sienten muchos argentinos, y tienen mucha razón en sentirlo. Che, mira, todo esto está muy bien, el equilibrio macroeconómico está perfecto, pero hay otra Argentina que está empezando a cambiar porque consume menos, porque lo que consume son segundas marcas. Lo escribió hoy Luciano Román, creo que hablaba de la Argentina low cost, ¿no? Me pones, ahí está. La Argentina low cost, postales de un descenso silencioso. Y hay algo que es muy curioso todavía. A ver, acércame, léeme, ayúdame, Luis. Si combinamos datos duros con un ejercicio de observación urbana, nos encontramos con un fenómeno evidente: el deslizamiento de vastos sectores hacia una vida en la que el consumo, el trabajo y el comercio resignan calidad y tienden a la precarización. Pero fíjate lo que citan. No citan a alguien que está en la esquina comiendo pan, sino que citan casos de miles y miles de argentinos que eligieron plataformas donde vos conseguís, doy un ejemplo porque yo la verdad que no consumo eso, donde vos conseguís, el otro día vi unos anteojos de aumento, qué sé yo, a centavos. Creo que son las plataformas chinas, ¿no? Temu y no sé. Bueno, y tenés un negocio, no sé, que está súper de moda, no voy a decir el nombre, pero es de dos emprendedores que importan cosas chinas para el hogar, y está explotado. Háblame de ese consumo, del todo por 2 pesos, como dice Luciano Román, pero comprado a partir de las plataformas, Fernando. Bueno, digamos que este tema de que empiezan a llegar al país un formato bazar, ¿no es cierto? Que usted sabe que el bazar no es solamente bazar, sino que es librería, juguetería, bueno, digamos que son competencias importantes, ¿cierto? Y que se están situando, digamos, no solamente en lo que es el conurbano y lo que es Capital Federal, sino que están yendo a las distintas ciudades de lo que es la provincia de Buenos Aires. Cambia el modo de consumo, porque no vas al almacén para hablar de tu rubro, sino que vas a una plataforma china a comprar, qué sé yo, un vaso, lo digo respetuosamente, que lo mirás fuerte. La calidad baja igual. Lo mirás fuerte y se te rompe, por eso, ¿no? Ahora te digo yo. ¿Qué decís vos, Luis, sobre eso? Bueno, sí, ahí podés ver el vaso justamente medio lleno o medio vacío, porque también hay productores de esos mismos vasos que deben estar a las puteadas de decir, che, escúchame, están llegando todos los productos chinos, ¿y a qué nos vamos a dedicar? Esa reconversión, hay que es un tema para ¿a qué nos vamos a dedicar? La industria nacional también se está adaptando. Yo el otro día fui a este local que está explotado, es producto ¿Qué compraste? chinos. ¿Compraste todo? ¿Te gustan todo por 2 pesos? Por ejemplo, un juego de sábanas. Sí. Si vos ibas cash,
Porque el negocio de ellos es que vos vayas con el dinero, ¿no? O te dan 12 cuotas sin interés. Las sábanas salían 47.000 pesos. Si vos vas a una plataforma conocida, nuestra te salía 35.000. Sí. Y en Te voy a cuotas. hacer- Entonces ahí había una... Digo, esto no pasaba hace 6 meses. Te Hay voy una a- adaptación Bueno, voy a decir algo. del mercado local. Sí, y el que subestima al consumidor hace muy mal. Tal Porque el cual. consumidor te compra una vez una sábana. ¿Una sábana cuánto estaba? ¿35 Esa lucas? sábana, no, la sábana no estaba, Bueno. estaba 47, perdón, estaba 47.000 Sí, si vos ¿y? la pagabas con tarjeta Ok. y 34 si la pagabas cash. Una sábana que... Bueno, pero si esa sábana después se la... A una persona que incluso tenga ingresos muy apretados, se la pone, la usa y se paspa todo, yo te aseguro que no la compra más. Tal cual. Sí, sí. O sea, hay low cost, pero el argentino que labura hace el esfuerzo y dice, me voy a comprar la sábana un poquito más de calidad. Por eso digo, cuando hablan de la competencia y de la industria nacional, perdón. Se están adaptando. Pero, Por eso a ver, digo, se están nosotros adaptando también precios. somos industria nacional. Sí. ¿Vos crees que vamos a estar mucho tiempo más haciendo esto que hacemos? No. 5 minutos más. Van a haber otra forma de comunicación. Y si nosotros. de no nosotros, nos- sí, yo pensé que hablaba de la sábana. Nosotros. Vos y yo. Vos y yo. Sábana que va a Pero ser ¿cómo usada está bien? con ese A ver, precio. si no empezamos a comprender el impacto, o sea, acá se analiza el consumo. Claro. Y el consumo, el gasto y el low cost, sino como si no existiera la inteligencia artificial o como si no existiera el cambio en la manera, no de consumir, el cambio en la manera de hablar, de comunicarse, ¿no, Federico? Sí, y además ahora ten en cuenta que también todas las compras es muy fácil acceder a reseñas, cosa que en el Claro. pasado era mucho más difícil. Claro. Entonces, comprar algo de mala calidad por internet desprevenido es cada vez más difícil. No, y además Es yo creo verdad. que con eso, con internet, ¿sabes lo que pasó con las plataformas chinas? Tantos años nos restringieron la posibilidad de acceder al mercado internacional que al principio, cuando te lo abren, salen todos desesperados a comprar. Bueno, y voy a decir otra cosa sobre el aumento enorme, el aumento de las deudas de la familia. Por supuesto que me van a caer fuerte. Digo, además de que obviamente las tasas aumentaron brutalmente porque se venía hacia la baja la inflación, vino el ataque al peso y empezaron a subir todas las tasas, los créditos, y está muchísima gente muy endeudada. Hay mucha gente que está endeudada, sobre todo en la franja de jóvenes, porque se endeuda a través de una app, borra la app y cree que se acabó la deuda, ¿entendés? Claro. O sea que hay mucha, yo te diría, Claro. ignorancia o analfabetismo financiero. Mirá, una de las cosas más fuertes que dijo hoy Esto te el quiero contar presidente. Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner marcó del PON, le robaron al Banco Central 15.000 millones de dólares. Bueno, esta historia sintetiza todo también, porque en su momento, diciembre del 2009, crea Néstor Kirchner, cuando todavía estaba vivo, y Cristina Fernández de Kirchner, siendo presidenta, los famosos fondos del Bicentenario que citó Javier Milei. ¿Sabés quién los administraba? No los citó. Un tal Amado Vudú. Eso fue denunciado en la justicia, por eso también hay que ir a la historia. Fue denunciado en la justicia porque terminó en un desfalco y que terminó eyectando a Martín Redrado. ¿Por qué? Porque Redrado estaba en contra de que se utilicen las reservas del Banco Central para esto que los fondos del Bicentenario, por ejemplo, alimentaron que le dieron 200 palos a Meldorec de los Joclender. Los fondos se manejaban de manera discrecional. Espera. No empeces a revolear nombres. Meldorec era una de las empresas que manejaron los Joclender en el tema... La única. Sueños... Bueno, espera, porque si no, en el tema sueños compartidos. Vamos despacito porque si metemos todos juntos se No arma un estamos lío. metiendo todo junto. Te estoy diciendo, los fondos del Bicentenario se manejaron de manera tan discrecional que, por ejemplo, viéndolo ahora a la perspectiva, 15 años después, parece una locura, pero en aquel momento pasó que le daban guita. Iba Eve Bonafini con Joclender, recibía 200 palos. Iba tal con una consultora, recibía con la excusa de los fondos del Bicentenario. Alguien lo denunció, no recuerdo si fue Carrió o un abogado Vitale de apellido, y la causa quedó en el olvido y no pasó nada. Silvina, ¿está claro cuándo entra este proyecto y por qué Cámara entra en este proyecto? Todavía no, ¿no? No, todavía no. La verdad que hoy lo estuve rastreando a ver por quién lo va a ingresar y cuándo. Yo calculo que lo va a ingresar esta misma semana, por eso lo anunció hoy. Y estimo, me parece que es más amigable el Senado para ingresar. Pero Ok, vamos más a ver. amigable el Senado. Bueno, está Patricia Bullrich y Martín Menem. ¿Tiene potencia política esto, Nico Pizzi? ¿O lo ves demasiado técnico para
la persona que está comiendo comiendo fideos y tomando agua o vino en su casa. Luis, para mí esto es un intento de recuperar la agenda del gobierno también. Es iniciativa. Claramente, después del Mundial nos quedamos sin agenda. Pero la gente no, en la calle... el gobierno se quedó sin agenda. Vos decís la gente en general. Y la gente en la calle también no tiene, digamos, no hay tema. Seguimos hablando del Mundial que pasó hace 2 semanas. Exactamente. Entonces, el gobierno vio un buen momento para instalar este tema que lo tiene pensado hace mucho tiempo. ¿Lo entendés como un relanzamiento del gobierno, Laura? Yo sí, ¿eh? No, a ver... Yo sí. Estoy basándome en estudios de opinión. El gobierno lo que perdió fue, a partir del caso Adorni, este tema de que el ajuste lo paga la casta, ¿no? Porque bueno, esto es lo que aparece... No dice más casta el gobierno. Por eso. ¿Qué le dice a la casta? Alta política. Es un intento de retomar ese discurso. A mí personalmente me parece muy técnico. El discurso de hoy es muy técnico. No sé si es un tema de conversación, a mí no. de la sobremesa. No sé si es un tema de conversación. Claro. A mí me pareció... a mí me pareció muy interesante. Me pareció un cambio cultural fuerte. Lo que no sé es si esto es tan... A ver, para comparártelo, no sé, cuando Néstor Kirchner dijo que era una mentira, cuando dijo, bueno, no tenemos más deuda, cuando le pagó el fondo, el taxista te decía, no tenemos más deuda. ¿Me permite que te diga algo, Laura? Porque yo no comparto eso de ninguna manera, porque yo creo que el presidente Milei hizo tanto por divulgar cuestiones de la economía que antes tenía mucha complejidad, que yo he visto por la calle como le pone el micrófono a alguien y habla de déficit fiscal. Hablan de déficit fiscal en Constitución, ¿no, Federico? Vos que sos economista. ¿O para vos es natural? No, me parece que acá hay un trabajo de largo plazo de Milei y su equipo de la batalla cultural en los temas económicos y que la gente internalice que lo que gasta el Estado sale de su bolsillo, ya sea mediante impuestos, deuda o emisión monetaria, es fundamental. Y el discurso del Milei creo que puede tener partes que son más técnicas, como la parte de reforma del mercado de capitales y esas cuestiones, pero hay 2 cuestiones que son centrales. El Banco Central no emite y el Estado no puede gastar de más, y si gasta de más lo va a pagar la política, porque no van a cobrar su sueldo. A mí me gustó el video porque cuando uno habla de emisión, dice, bueno, emisión monetaria. No, dice, por ejemplo, falsificación de billetes o impresión de papelitos de colores. ¿Me volvés a poner el video ese en el que el presidente Milei está convertido en Spider-Man? Ponelo, por favor. Durante años, los mismos políticos que te decían, estamos cuidando al país, emitían e imprimían, a más no poder. ¿Cómo me encanta emitir billetes? ¿Qué dijiste, Cuquita? Déjame emitir, por favor. Ahora con la renovación de la Carta Orgánica no van a poder imprimir más, Cuquita. Sencillito, al pie, algunos dicen, ahora te agarran los técnicos. Es una simplificación excesiva. Bueno. Pero se entiende, ¿no, Fernando? A ver, durante años... ¿Cómo lo entendés vos? A ver. Digamos que el tema es, estamos cansados de que los políticos se hagan ricos, utilicen dinero de más. O sea, esto se terminó. Por lo que dice ahora el presidente, se terminó. O sea, político que gaste de más, político que lo va a tener que pagar. Evidentemente... Vamos a hacer un ejercicio práctico. ¿Cómo lo entendés vos? Resumime lo que quiso decir el presidente en esta cadena nacional en 30 segundos. Si se aprueba esto es el fin de una manera de hacer política que es el peronismo-kirchnerismo. Se terminó, tienen que laburar de otra cosa. 30 segundos. ¿Cómo lo entendés? Me cansé de escuchar peronistas diciendo que si la inflación, si los salarios le ganan a la inflación, está bien. ¿Cómo lo entendés, Nico? 30 segundos. Para mí es instalar, Luis, que una política de Estado que fue durante todo el gobierno de Milei, que se mantenga en muy macro eso, muy macro. Bájamelo a tierra. Dale, Nico. Bueno, es difícil, la verdad que... te cuesta, ¿está bien? No, pero es que me parece que es verdad. Volvemos a la normalidad, a un país normal, una macroeconomía sana. Está bien, una macroeconomía no sana. existió nunca en ese país. Que no existió nunca. La inflación no existe en ningún... No sé, es una 30 segundos, Silvina, a ver cómo lo hace. A ver, ¿cómo lo entendés? Poder Ejecutivo no puede gastar más de lo que entra. Poder Legislativo no puede sacar una ley si no está justificado en qué lo va a gastar. Si alguna de estas 2 cosas no se cumplen, se cierra todo el Estado y no cobra nadie. Bueno, y hablando de por dónde entra o por dónde no entra, si por el Senado, por diputados, ¿por dónde va a entrar? Por diputados, por Cámara de Origen, por el tipo de reforma. ¿Y se sabe? Se calcula esta semana, calculo que lo va a hacer mañana mismo. Bueno,